El Comité Empresarial ha dirigido una carta al presidente Lenín Moreno con sus propuestas para la reactivación de la economía nacional, destacando los logros de la consulta popular, la derogatoria de la ley de plusvalía y las ternas para el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por su gentil invitación. Un camino estable por recorrer es el primer punto de las propuestas. ¿Qué comprende este camino? Mire, antes que nada, me gustaría destacar la apertura que ha existido, Alfredo, de parte de las autoridades para aplazar la presentación del programa económico ante este escenario de transición. Este camino estable que usted señalaba implica fijar unas metas estructurales, pero también corregir en lo inmediato aquellos temas que son urgentes, como el déficit fiscal. Y nosotros creemos que hay que armar un plan integral, no con medidas parche, que es lo que hemos venido observando hasta el momento, un impuesto por acá, una tarifa arancelaria por acá, medidas que han afectado al sector empresarial y por otro lado, medidas positivas que no cumplen con los objetivos esperados para desmontar los desincentivos. Así que nosotros planteamos enfocarse en 4 ejes, Alfredo, que son crecimiento económico sostenido, estabilidad fiscal y endeudamiento, fortalecimiento de la dolarización y todo aquello conducente a lo que más les importa a los ecuatorianos de este momento, que es la generación de empleo y reducción de la pobreza. Todo aquello sostenido en un marco institucional que permita garantizar coordinación entre las entidades públicas. Muchas veces sentimos como sector privado que hay entidades que suman a favor del desarrollo y hay otras que están más bien con sus acciones obstaculizándolo. Este programa, en nuestra opinión, Alfredo, tiene que sobrepasar el momento, la urgencia. No podemos intentar seguir curando una pulmonía con un jarabe para la tos. Hay un problema estructural que tiene que ver con el déficit fiscal, la economía no está creciendo a los ritmos que deberíamos y además tenemos una presión de competitividad externa porque nuestro sector exportador no ha logrado tener la capacidad para Respecto a la política fiscal, ¿sería de shock o gradual? Mire, nosotros creemos que hay que hacerlo de manera gradual, pero hay que empezar ya, Alfredo, si es que seguimos al ritmo que vamos, es posible que este año terminemos con un déficit fiscal del orden del 6% del PIB. Y ese déficit tiene varios problemas. El primero es que envía un mensaje a los inversionistas. Se preguntan los inversionistas y los ciudadanos si es que va a haber más impuestos en el futuro. Segundo, cuando hay más déficit, se endeuda más el país y hoy observamos ya con mucha preocupación que los pasivos contingentes del Estado totalizan cerca del 70% del PIB. Pero además, cuando hay un déficit fiscal y hay urgencia y hay necesidad de recursos, hay una pugna por recursos, por su eficiencia. Por ejemplo, vemos que a los exportadores no se les paga lo que se les debe por concepto de certificados de abono tributarios, de drawback de años anteriores, mientras que se le entrega recursos a una empresa pública que ha demostrado su ineficiencia como TAME. O por el otro lado, también vemos en cuanto a los programas sociales que por deuda estamos pagando más de 9.000 millones de dólares al año, mientras que en educación y salud se destina un gasto de 7.500 millones de dólares. Entonces hay una ineficiencia en la asignación de los recursos, por eso hay que corregir el déficit fiscal y fijar una meta que en nuestra opinión debería no superar el 1,5 o 2% del PIB al cerrar el plazo de este gobierno. El comité afirma que el ritmo promedio actual de crecimiento del 2% del PIB implica 35 años para duplicar el ingreso promedio de los ecuatorianos. ¿Qué impulsos necesitan concretamente los emprendimientos privados? ¿Con dedicatorias a ciertas actividades o generales? Mire, nosotros creemos primero que hay que recuperar esa voluntad de crecimiento. Como sector empresarial, cada vez que me reúno con los empresarios en todo el país me dicen: Richard, pudiéramos invertir más, podemos crecer más, pero las oportunidades están limitadas por un Estado que se ha entrometido demasiado en las actividades privadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Conforme a su pregunta, estimado Alfredo, hay que recuperar el rol protagónico de la actividad privada en la economía.
9 de cada 10 empleos son generados por esa actividad privada. Y las medidas concretas, muchas de ellas están en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. No somos partidarios de incentivos concretos o específicos, hay que trabajar en la generalidad, la economía es una sola, no hay cómo partirla en segmentos y creemos que más que incentivos de este momento debemos enfocarnos en eliminar aquellos desincentivos que le han restado competitividad a la economía. Allí tenemos problemas con el impuesto a la salida de divisas, tenemos problemas con el anticipo de impuesto a la renta, tenemos problemas con el impuesto mínimo que genera una carga tributaria a las empresas de cerca del 45% cuando se debería pagar el 2%. Y en el caso del ISD, fíjese usted, Alfredo, hicimos un estudio junto con la Federación de Exportadores, que demuestra cómo el ISD grava no solamente a las importaciones, ese es el primer paso, pero al final del día termina cargando a las exportaciones, es decir, es un impuesto que tiene un sesgo antiexportador en el orden del 3-4%. Este nivel de carga para el sector exportador hace que se limite su competitividad y sea cada vez más difícil generar lo que todos queremos, que es más dólares que ingresen a la economía del país. O sea que en definitiva lo que se pide es eliminar las cargas, los desincentivos, antes que crear incentivos particulares para ciertos grupos. Richard Martínez, presidente del comité, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Y al volver, Luis Fernando Torres, asambleísta PSC. La mayoría en la asamblea que desbloquea legislación y fiscalización, la elección de nuevos dignatarios para el Pleno y las comisiones. Ya regresamos, acompáñenos.